bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. El Espíritu del Señor está sobre mí porque Él me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados. Buenos días para todos. Buenos días. Queridos hermanos, celebramos hoy la memoria de San Juan Bosco, presbítero, el cual después de una niñez dura fue ordenado sacerdote y en la ciudad de Turín se dedicó esforzadamente a la formación de los adolescentes. Fundó la Sociedad Salesiana y con la ayuda de Santa María Domenica Mazzarello, el Instituto de Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud e instruirles en la vida cristiana. Lleno de virtudes y méritos, voló al cielo en este día, en la misma ciudad de Turín, en Italia. Nos encomendamos hoy a la protección e intercesión de San Juan Bosco, presbítero. Oramos por los sacerdotes salesianos, por el aumento en las vocaciones y también por las hermanas del María Auxiliadora, para que Dios también dé un aumento en las vocaciones religiosas. Oramos en esta Eucaristía de manera especial también por el presbítero Juan Carlos Martínez, párroco de esta iglesia catedral, que hoy cumple años, para que Dios le bendiga abundantemente en su ministerio sacerdotal, que Dios le dé muchas bendiciones. También oramos por el presbítero José Casal, para que Dios le llene de bendiciones en su cumpleaños. Acción de gracias al niño de Praga de la familia Smith Rivera. Acción de gracias a la Virgen de Suyapa de parte de Bienvenida, Elvir Flores. Acción de gracias a Santa Elena de parte de Socorro Castellón. Acción de gracias al Santísimo por el cumpleaños de Petronila Godoy Núñez, Alicia Castro Paz, Marcia Castro Paz, Hilda Lourdes Amador Acosta, Franklin Girón Cruz. A San Juan Bosco por la salud y bendiciones de parte de Blanca Lila Yolanda Villela Aguilar. Al Santísimo por la salud de Magno Núñez, Leoncio Castillo y de niño Said Benjamín Rodríguez. Petición al Santísimo de parte de Cintia. También por el eterno descanso de María del Pilar Villar, Telma Iris Villela, Silvia Julieta Martínez, Dagoberto Gómez Suazo, Cristina del Carmen Montalvos, Marta Cerroclés, Antonio Urbina Gutiérrez, Ismael Osande, Cristina Chávez Torres, Juan Carlos González, María Josefa Villar, Óscar Jesús Canales, María Simona Ramírez, Carlota Costa, Amílcar Galindo Flores, Francisca Amparo Matamoros, Lucio Velázquez, Anita de Jesús Ortiz, María Nemesia Rodas, Albertina Quirós, Edgardo Benjamín Martínez, María Luisa Amador, Luis Alonso Salgado, Angélica Ramírez Pérez, Braulio Antonio Vivas, Lucía Espinosa, Alejandrina Ondina Velázquez, Gerson Calixto Barrientos, Juan Salme Boto, Lilian Chávez, Maritza Sánchez, Raúl Antonio Argueñal, Pedro José Carrasco, Berta Marina Suazo, Julia Celaya Guillén, Víctor Manuel Sierra, Pedro Ramón Gómez, Enma Gómez de Fiallos, Juan José Barrientos, Eulalio Valeriano Méndez, Gilberto Valeriano Ramos, a las ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con cada uno de ustedes. Queridos hermanos, hermanas, antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Y sabiendo que Dios es rico en misericordia, digamos juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros.
Jesús, ten piedad, ten piedad. Cristo Jesús, ten piedad, ten piedad. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Señor de los cielos, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor, tú que has suscitado en San Juan Bosco un padre y un maestro para la juventud, danos también a nosotros un celo infatigable y un amor ardiente que nos impulse a entregarnos al bien de los hermanos y a servirte a ti en ellos con fidelidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, quien vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pongamos atención a la palabra. Lectura del segundo libro de Samuel. En la época del año en que los reyes acostumbraban salir a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel contra los amonitas. Los derrotaron y pusieron sitio a Rabá. David se había quedado en Jerusalén. Un día, al atardecer, se levantó de dormir y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí vio a una mujer que se estaba bañando. Era una mujer muy hermosa. David mandó a preguntar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Elián, esposa de Urías elitita. David mandó unos criados a buscarla. Se la trajeron a su casa y durmió con ella. La mujer quedó embarazada y le mandó a decir a David: estoy encinta. Entonces David le envió un mensaje a Joab: haz que venga Urías elitita. Joab cumplió la orden y cuando Urías se presentó a David, el rey le preguntó a Joab por el ejército y por el estado de la guerra. Luego le dijo: ve a descansar a tu casa en compañía de tu esposa. Salió Urías del palacio de David y éste le mandó un regalo. Pero Urías se quedó a dormir junto a la puerta del palacio del rey con los servidores de su señor y no fue a su casa. Le avisaron a David: Urías no fue a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a comer con él y le hizo beber hasta embriagarse. Ya tarde salió Urías y se volvió a quedar a dormir con los servidores de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente escribió David a Joab una carta y se la envió con Urías. En ella le decía: pon a Urías en el sitio más peligroso de la batalla y déjalo solo para que lo maten. Joab, que estaba sitiando la ciudad, puso a Urías frente a los defensores más aguerridos. Los sitiados hicieron una salida contra Joab y murieron algunos del ejército de David, entre ellos Urías elitita. Palabra de Dios. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Misericordia,
Puesto que reconozco mis culpas, tengo siempre presente mis pecados. Contra ti solo pequé, Señor, haciendo lo que a tus ojos era malo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Es justa tu sentencia y eres justo, Señor, al castigarme. Nací en la iniquidad y pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Haz que sienta otra vez júbilo y gozo y se alegren los huesos quebrantados. Aleja de tu vista mis maldades y olvídate de todos mis pecados. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: el reino de Dios se parece a lo que sucede cuando un hombre siembra la semilla en la tierra, que pasan las noches y los días, y sin que él sepa cómo, la semilla germina y crece. Y la tierra por sí sola va produciendo el fruto. Primero los tallos, luego las espigas y después los granos en las espigas. Y cuando ya están maduros los granos, el hombre echa mano de la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Les dijo también: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo podremos representar? Es como una semilla de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de las semillas, pero una vez sembrada, crece y se convierte en el mayor de los arbustos y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden anidar a su sombra. Y con otras muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les hablaba sino en parábolas, pero a sus discípulos les explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Queridos hermanos, seguimos en la historia de los reyes del pueblo de Israel. Y hoy le tocó caer a David. David, que había hecho un buen reinado, David, que iba todo bien, ya estaba cansado quizá de pelear y se quedó en Jerusalén. Y ahí, entonces, dice el texto, se puso a dormir. Cuando se despierta, empieza a dar unas vueltas por su terraza y mira a una mujer, la esposa de un israelita, de Urías, y la mandó llevar a su casa. Comienza el pecado ya en David. Con mirar, ¿no? Desde ahí comienza el pecado. Las infidelidades no se dan de un solo. El que un hombre esté con otra mujer que no sea su esposa, el que una mujer esté con otro hombre que no sea su esposo, no se da de un solo. Se dan en pequeñas infidelidades. Una joven se puso a pelear conmigo una vez, porque yo estaba diciendo de este tema, de la infidelidad, y ella defendiendo a su papá, tiene su derecho obviamente, diciendo que su papá era una estrella en fidelidad. La cosa no es eso, de que si ha sido infiel o no ha sido infiel con otra mujer, es que la infidelidad comienza desde la mirada. Lo vemos en David. La infidelidad, repito, no es estar con otra mujer o estar con otro hombre. Ahí no comienza la infidelidad. La infidelidad comienza desde la mirada. Cuando quitamos la mirada de la persona amada, desde ahí comienza la infidelidad. Cuando se quita la mirada para ponerla en el trabajo, para ponerla en los amigos, para ponerla en la televisión, para ponerla en los hijos. Muchas veces el esposo
deja de ver a su esposa para ponerla en el trabajo, para poner su mirada en el dinero, en las cosas de la vida. Cuando tenía que estar viendo a su esposa, empezó a quitar la mirada de allí y fácilmente vendrá luego una infidelidad, porque ha quitado la mirada de donde la tenía que tener, en su esposa. Cuando nos toca bendecir un matrimonio, nosotros le decimos a la pareja, mírense a los ojos, y pareciera que les da pena, y quedan viendo al sacerdote como que si es con el sacerdote que se van a casar, y uno dice, no me miren a mí, mira a su esposa, mira a su esposo, o a su futura esposa. Mírense, quédense viendo a los ojos, porque cuesta tanto eso, de mirarse a los ojos. Nos cuesta tanto mirar a la otra persona, cuando platicamos, nos cuesta tanto mirarnos a los ojos. Y entonces, cuando la esposa tendría que estar viendo a su esposo, empieza a ver a los hijos, a las ocupaciones, al trabajo, a tantas cosas, fácilmente quita la mirada donde la tiene que tener puesta y empieza luego a caer en infidelidades. En pequeñas infidelidades se va cayendo primero y luego pues después es fácil resbalar en una infidelidad con otra persona. No debería ser así, porque vemos la consecuencia que le tocó a David. Por quitar la mirada de Dios, la puso en esa mujer casada con Urías. Y entonces la manda a llamar y ahí comienza toda una serie de pecados, porque un pecado lleva a otro. Cuando no se reconoce la falta, cuando no somos capaces de reconocer nuestros pecados, nos vamos envolviendo en otro pecado y en otro pecado y nos vamos justificando, lo que ya habíamos hablado la semana pasada. El ser humano somos expertos en justificarnos, no de la justificación de Dios, que ya decíamos la semana pasada es santidad. Cuando Dios justifica, nos ajusta a su proyecto y es santidad. La justificación humana es pecado, porque vamos justificándonos. Decimos, es que fui infiel, pero es que... Y empezamos a querer dar razones de esa infidelidad. Queremos dar razones de nuestro mal proceder y entonces vamos envolviendo el pecado y lo vamos envolviendo en otro pecado. Necesitamos reconocer nuestras faltas, porque una vez reconocemos nuestras faltas, hacemos un alto, nos duele el pecado que hemos cometido y buscamos la forma de cambiar, pero si no, entonces lo vamos a ir envolviendo y envolviendo. Si nos damos cuenta, eso es lo que pasó en David. Comete un pecado, está con una mujer casada, manda a llamar a Urías, cuando se da cuenta que está embarazada esta mujer, manda a llamar a Urías para que pueda vivir con su mujer y crea que es hijo de él, y entonces luego va y este hombre no va a su casa, lo emborracha y quiere que vaya a su casa, tampoco va, y entonces pongámoslo al frente de la batalla para que muera, y así acabamos con él, y así no hay problema que me quede con la mujer de él una vez que ha muerto. Y así va envolviéndolo. Mañana, no nos perdamos la lectura de mañana, cuando le toque ya al profeta Natán hacerle ver su mal proceder y esa mala actitud que tuvo David. Pero antes, entonces, con lo que hemos escuchado ahora, tocará examinar nuestra vida. Miren, muchas veces llegamos al sacramento de la confesión y nos queremos confesar y decimos, Padre, me quiero confesar. Va, pues, Ave María Purísima, sin pecado concebido. Padre, ayúdenme a confesarme, que no sé, no vengo preparado. Entonces, ¿para qué venimos a la confesión? Para una buena confesión se necesitan tener 5 pasos. No es así nomás que veo al Padre y me voy a confesar. 5 pasos para una buena confesión, para hacer un alto en nuestra vida de pecado. ¿Cuáles son esos pasos? Primero, examen de conciencia. Hacer un examen de nuestra vida. Primero viendo las cosas positivas, porque es que cuando hacemos el examen de conciencia siempre vemos solamente lo negativo o queremos pensar solamente lo negativo. En el examen de conciencia es ver primero lo positivo, las cosas buenas que hacemos, porque el ser humano no está hecho solamente de maldad. Veamos las cosas buenas. Obviamente, una vez viendo las cosas buenas van a brotar las cosas malas que hemos hecho. Inmediatamente, como consecuencia vendrán, hice algo bueno, pero también he cometido una falta. Pues bien, eso es lo que tenemos que ver. Examen de conciencia. Luego, al haber pecado, de darnos cuenta cuáles son nuestros pecados, dolor de ello, que nos duela haber faltado, que nos duela haber pecado, que nos duela haberle dado la espalda a Dios, que nos duela en nuestro mal proceder, el dolor de pecado. Hay veces que nos volvemos sinvergüenzas, que ya no nos dice nada a pecar, que sabemos que está mal lo que estamos haciendo, pero ya nos da igual. Eso no podemos vivir así, no podemos ser sinvergüenzas en lo que hacemos. La primera dolió un poquito, la segunda ya nadie se dio cuenta. La tercera igual. La cuarta ya la conciencia se murió
ya no nos dice nada pecar. Dolor de pecado, que nos duela nuestro mal proceder. Porque si no, igual, como les digo, nos volvemos sinvergüenza ante la vida. Un hombre, al principio, la primera infidelidad que tiene, o una mujer, hasta tiemblan, sudan, pero ya no se dio cuenta mi mujer. Ya voy a cometer otra vez el mismo pecado, y así está, ¿no? Volviendo el pecado como David, envolviéndolo y envolviéndolo. Y eso nos suele suceder muchas veces. Envolvemos nuestra realidad. Vamos como mecho, casi como cuando un perro hace sus necesidades o un gato le echan tierra pensando que así se acaba todo. No es así. Dolor de pecado, no volvernos sinvergüenzas ante el pecado. Y luego, examen de conciencia, dolor de pecado, propósito de no volver a pecar, propósito de cambiar, propósito de enmienda se dice, ¿no? Propósito de decir ya no más. Este pecado me está llevando a la destrucción, este pecado me está llevando a la muerte eterna. Ya no quiero seguir así. Propósito de cambio, examen de conciencia, dolor de pecado, propósito de enmienda. Cuarto es confesarnos, ahí sí, porque como ya hicimos todo este proceso, ya reconociendo nuestra falta, reconociendo nuestro mal proceder, pues vamos a la confesión. Ya bien claro y bien iluminada nuestra vida, en dónde hemos pecado y cuáles son nuestras faltas, pues vamos a la confesión. Y quinto y último paso es cumplir la penitencia. Ya lo que nos ponen como penitencia, pues cumplirlo, no a medias, no poniendo ahí cosas. Muchas veces cuando vamos a la confesión ponemos una penitencia, por ejemplo ir a pedir perdón, y empezamos a regatear o queremos regatear con la penitencia. No, padre, pero es que mire, no, o sea, cumplir la penitencia. Ya se sabrá qué penitencia nos colocan de acuerdo a lo que hemos cometido como pecado para cambiar nuestra actitud. Pues bien, entonces que nos ayude la vida de David para reconocer nuestras faltas y darnos cuenta cómo estamos. Y este Salmo 50 que hemos meditado ahora, salmo hermosísimo, donde pedimos perdón igual que David, que pide misericordia a Dios. Ha faltado, ha cometido esa falta, le pide a Dios perdón, que es prácticamente lo que hemos hablado en cuanto a los pasos de una buena confesión. Es reconocer nuestras culpas, reconocer nuestras faltas, pero también reconocer la misericordia de Dios. Reconocer que tenemos un Dios que es todo perdón y que quiere un cambio para nosotros. No podemos seguir en el pecado, sino un cambio, un giro de vida. Y en el Evangelio nos encontramos dos grupos. El primer grupo es la multitud a la que Jesús le habla en parábolas, y el otro grupo son los discípulos a quienes Jesús les explica las parábolas. ¿En qué grupo nos queremos ubicar? En la multitud, que está arropada quizá muchos con la indiferencia, con el pecado, escuchan pero no ponen atención. ¿En qué grupo queremos estar? Jesús decía, tienen oídos y no oyen, pueden ver y no ven con claridad. ¿En qué grupo nos podemos ubicar? ¿En ese grupo de la multitud o queremos estar en el grupo de los discípulos, donde Jesús nos quiere explicar con atención las parábolas, donde Jesús quiere explicarnos a cada uno de nosotros qué es lo que quiere de nuestra vida, hacia dónde quiere dirigir nuestra vida? ¿Queremos seguir en la multitud que no vemos, que no comprendemos, o queremos estar en este grupo de los discípulos? Y dice entonces Jesús dos parábolas para hablar del reino de los cielos. En primer lugar, la semilla que se siembra. El que sembró la semilla, por más que esté viendo la tierra, no la va a hacer crecer más rápido. La semilla crece de acuerdo al proceso normal de desarrollo de la planta. Y así dice Jesús, es la vida de la fe. Así es el reino de Dios, va creciendo sin que nos demos cuenta. Se coloca la semilla hoy en nuestras vidas. Si la dejamos, si somos tierra fértil, como escuchamos ayer, entonces, o antier, la palabra va a ir creciendo en nuestras vidas. ¿Cómo? Dios sabrá. Dios se encargará de hacerla crecer en nuestra vida. De nuestra parte, ser tierra fértil, dejar que Dios vaya haciendo la obra en nosotros. Y para eso necesitamos entonces dar un cambio de vida, un giro de vida, ya no seguir en el pecado, sino en la gracia y en el amor de Dios. Pidámosle por lo tanto al Señor, comprender su palabra, darnos cuenta cómo está nuestra vida y sobre todo hacer ese propósito de cambio, un propósito de ser mejores cada día, no envolver el pecado, no enredarnos, no estar ahí sumergidos en el mal, porque tarde o temprano vendrá la tristeza a nuestras vidas y sobre todo el vernos al final de nuestra historia que no hemos hecho la voluntad de Dios y que estamos de camino a la condenación eterna. No nos merecemos eso, nos merecemos la misericordia de Dios, nos merecemos el amor de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, abracémonos a Él
como verdaderos discípulos, que estamos atentos a la palabra de Dios. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Este pan y vino, Señor, se transformará sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Que estos dones, Señor, que te presentamos en honor de tus santos y que van a dar testimonio de tu poder y de tu gloria, nos alcancen de ti la salvación eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu iglesia se alegre hoy con la festividad de San Juan Bosco, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar: Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria, de su gloria. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, oh Señor, oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo, el cardenal Óscar Andrés, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de lo que hemos ofrecido en esta Eucaristía, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Es el reino tuyo, el poder, tuyo es la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en una fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Dese fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Manos honradas de carpintero, manos benditas de buen pastor, manos que parten su pan con todos, con el amigo y con el traidor, manos que alzan su copa al mundo, ofrecen vino y en él se dan, y día a día la historia vuelve, trayendo eterna cena pascual. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad, momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. El mundo es cena donde se sienta aquel que vive brindando amor,
aquel que sabe que es ser hermano, sin egoísmo y sin rencor. Pero la historia de aquel día vuelve y en ella vemos al vil traidor, quien a su amigo entrega por miedo, por acomodo, por ambición. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad, momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, y en mi memoria siempre lo harán. Su despedida es una entrega con un sentido de eternidad, momento cumbre de aquel que vino, trayendo al mundo su eterna luz. Ya no hay tinieblas, las dudas mueren, camino y vida, eso es Jesús. Camino y vida, eso es Jesús. Camino y vida, eso es Jesús. Oremos. Señor, que estos sacramentos que hemos recibido nos hagan dignos de los gozos eternos que mereció San Juan Bosco, tu servidor bueno y fiel, por Jesucristo nuestro Señor. Nos dirigimos a nuestra Madre Santísima, le encomendamos la vida del Padre Juan Carlos Martínez, párroco de esta iglesia catedral. También le encomendamos a ella, a los hermanos salesianos, por un aumento en las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que Dios les llene de bendiciones a todos. Su eminencia cardenal, que es salesiano, también para que Dios le bendiga. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de Suyapa, ruega por nosotros. Recordarles, queridos hermanos, yo sé que algunos dirán, se molestan, ¿no? Y sobre todo algunos sacerdotes dicen que muchas veces los regañamos, pero hay que ser puntuales siempre, ¿no? Venir tempranito a misa. Uno lo está viendo, uno sabe quién llega tarde, quién llega temprano. Uno está aquí predicando, está aquí adelante, uno lo está viendo a todos, sabe a qué hora entra cada uno. La misa comienza a las 7 de la mañana, vienen corriendo y entran tarde y vienen a comulgar después. Entonces hay que venir temprano, puntualitos. Yo no vengo tampoco de aquí nomasito, yo vengo de la colonia de San José de la Vega, pero hay que madrugar para estar puntuales también, pues tengo que cumplir un horario. Entonces la cosa es madrugar, de levantar un poquito más temprano, hacer un sacrificio, pero llegar temprano. No solamente para comenzar la misa con el nombre del Padre, el Hijo, sino prepararnos antes de. O sea, está la preparación antes, estando en la misa y después de la misa. O sea, no solamente venir a la carrera solo para decir en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, sino para estar antes, prepararnos. Uno lo ve cuando uno sabe que llegan corriendo y después vienen a comulgar. No, o sea, hay que también tener eso, ¿no? Cumplir con toda la Eucaristía para vivir nuestra fe. Bueno, el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. A dar testimonio del amor de Dios pueden ir en paz. Gracias. Feliz día para todos. Gracias. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven María, ven con nosotros al caminar, Santa María, ven.